Híjole, bueno, Bueno, creo que otra vez puedo controlar la pantalla, pero... Ah, mándeme. ¿Alguien habló? yo digo, pues realmente yo como leer sobre el tema no leí nada. Sí estuvimos viendo como el tema de empresas, necesidad y todo eso. Perdón, me quedó más grabado lo que es sistema y necesidad, que iba primero o iba... El cuestionamiento es, ¿qué es primero, la necesidad ¿cómo se llama? O el sistema. Y estuvimos hablando un ¿O el poco de sistema? nuestro compañero Octavio, quien afortunadamente, digo, no es por alabar, pero es una persona medio muy apta para este tipo de temas en cuestión gubernamental y demás. Por ahí nos estuvo explicando temas de gobierno, y pues lo que yo opinaba era que pues va de la mano, ¿no? Un sistema no puede existir si no hay una necesidad. O sea, realmente el ser humano se rige por necesidades, y a base de necesidades crea sistemas para satisfacer y, y llevar a cabo alguna actividad. Eso es, en resumidas cuentas, lo que puedo opinar. Ok, de acuerdo. Yo no sé qué ¿Alguien está más pasando, quisiera? perdón, no sé qué está pasando, pero cada que platico aquí aparece en mi pantalla, que se está Aparece el escribiendo texto algo. Ajá, no escrito. sé. Yo también no sé. Sí, yo también no sé qué pase. Igual, tal vez le puedas quitar subtítulos o en algún lugar, no sé. Pero bueno, ¿alguien más quisiera participar? Bueno, pues también como dice el compañero Rafa Rubalcaba como decía el compañero Octavio en la clase pasada, esto pues también se ve no reflejado solamente en la sociedad, también se ve reflejado en el mismo sistema de una empresa, donde en un departamento va creando por necesidad otro departamento, el de producción crea el departamento, crear el de finanzas, el de abogados o parte legal, pues para llevar todo en orden, no caer en una controversia y pues llevar todo, así que avanzando juntos, cada quien desde su área o desde su trinchera, como a veces decimos, pero sí va creándose también dentro de la misma organización todo un sistema que tiene que trabajar como engranaje parejo y al mismo tiempo para que pueda salir adelante la empresa. Entonces, pues eso sería nada más mi aportación, que lo mismo en la sociedad que busca, como decía Rafa, un beneficio en conjunto y una meta como objetivo, también en la empresa se da en menor escala, pero al mismo tiempo son los mismos conceptos que se empiezan a dar dentro de ella. Ok, de acuerdísimo. Muy bien. Todo el mundo, supongo, todos ustedes, evidentemente, están trabajando. ¿Pudieron durante la semana tal vez como hacer una recapitulación de esto que vieron aplicado a la empresa en la que están trabajando? Vamos viendo. A ver. Perdón, compañeros, maestra. No sé si es el mío o se medio corta, cuando hablan se medio corta, o soy yo. Yo no escucho cortado, no sé los demás, a lo mejor soy yo la que se está cortando, no sé. Yo tampoco escucho cortado. Yo también lo escucho cortado. En ocasiones sí se escucha entrecortado. No sabría decirles si es mi conexión, se supone que estoy bien en conexión y desde el celular, no sé. Vamos intentando a ver si no se corta más de alguna manera, ¿vale? Bueno, Rocío, ya que estás por ahí, ¿cómo pudiste de alguna forma aplicar justamente lo que vieron con el maestro la clase pasada a tu empresa en la que trabajas? Bueno, un sistema en este caso, hablando de la empresa donde yo laboro, del área que yo manejo, es primero obviamente la alimentación del sistema que yo manejo en cuanto a contabilidad concierne. Obviamente lleva un proceso en el que es de hacerse precisamente de esa información con base en documentos. Estos se procesan a su vez y obviamente se logra una salida o un objetivo que es precisamente los reportes que se requieren para determinada situación o decisión dentro de
de la empresa. Este es para mí una parte del sistema o del proceso que se lleva a cabo. Muy bien. Entonces, indudablemente me parece que por lo que los escucho, bueno, lo que vieron con el anterior profesor, lo pueden aplicar directamente o sí lo pueden identificar de alguna manera dentro de su propia empresa. ¿Es correcto eso? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos avanzando en los contenidos. Como les decía al principio, no sé, tengo la duda, ¿sí tienen el programa de los contenidos? ¿No? Déjenme ver. Yo Zoom no estoy acostumbrado a usarlo. Si gustan, al final les participo de los contenidos. Tenemos 11 contenidos. Digo, para no salirme y no hacer movedero y que no vayamos otra vez a entretenernos. Voy a avanzar. Tendría que avanzar 2, 3 temas en esta ocasión como para poder cubrir con los requisitos que el instituto me está pidiendo, ¿no? Entonces, trabajando en esto, vamos viendo un poquito. A mí casi siempre me gusta trabajar más, empezando por ver el contexto de la materia en esta ocasión, ¿no? Ya directamente, pero ¿cuál es el contexto como para poder entender todo lo que es un poquito la materia? A lo mejor por la parte en la que yo tomé la grabación o así como la subieron a YouTube, desde como yo estoy acostumbrada a trabajar, me falta un poquito de contexto de la materia. A lo mejor el maestro se la dio, pero como no lo escuché, yo quisiera avanzar un poquito en esto, ¿no? Dentro de ese contexto, de organización y métodos de trabajo, es importante decirles que esta materia como tal, organización y métodos, es considerada como parte de la ciencia administrativa, pero evidentemente en una parte es especializada. Es todo lo que podemos llegar a estudiar dentro de la materia, es en realidad funge como asesoría, como un staff, es decir, está conformado por un conjunto de técnicas que pretenden aumentar la eficiencia de una organización, concretamente a 2 niveles, en la estructura organizacional y en el desarrollo de procedimientos administrativos y operativos. Es decir, es muy importante la materia como tal porque radica en el análisis de la organizacional de los procesos operacionales, con lo que se podrá presentar propuestas de solución eficientes a niveles gerenciales o asesoramiento para el logro de los objetivos en cualquier nivel. Es decir, todo lo que ustedes van a llegar a conocer en esta materia les puede, o lo que tendrán que luego profundizar, porque pues, se va a ver de una manera sumamente superficial, pero todo les va a dar como las herramientas para que ustedes puedan asesorar en diferentes áreas y en diferentes niveles. Y ahí es en donde radica la importancia de la organización y de los métodos, porque haciendo un buen análisis y contando con los métodos o las herramientas necesarias, podremos crear una organización más eficaz, más eficiente para poder trabajar. El que maneje todos estos métodos o estas funciones de organización y demás, le vamos a llamar el analista, pues tendrá que ser capaz de brindar el mejor asesoramiento técnico en relación a la estructura y a los procedimientos operacionales. O sea, literal, necesita saber dar una buena asesoría, ¿no? Ahora bien, estas herramientas que ya les comentaba para un staff que como organismo solo propone, pero no toma decisiones últimas. Es decir, quien maneja todas las herramientas que ustedes pueden llegar a conocer en esta materia, en esta área de administración especializada, pues les sirve no directamente, al menos no en una primera intención, para hacer el cambio directo, sino para fungir como un analista, como un staff, y de sugerir todos los cambios o modificaciones que se puedan llegar a hacer. Directamente no se toman las últimas decisiones. Evidentemente las decisiones últimas las deberá tomar los niveles gerenciales o las áreas responsables de cada cambio. Ahora bien, esto en cuanto a la materia como tal, ¿no? Si ustedes aprenden esto y lo aplican a su área de trabajo,
igual, ustedes se convierten pues, en analistas y al mismo tiempo en gestores de cambio de manera interna. Ustedes ya lo irán valorando, ya lo irán a ver cómo trabaja, cómo es que funciona, pero de entrada, estos analistas en realidad son como un apoyo, como un staff, y para poder proponer decisiones y cambios importantes. ¿Estoy siendo clara? Ahora, la función es decir, ¿cuál es la función principal de este analista o de este staff? Dice está en que diagnostica, informa y propone métodos necesarios a las diferentes áreas para las decisiones en relación a la eficacia de procesos operacionales y estructurales. Detecta causas y efectos que originan los problemas, elimina los problemas innecesarios, la duplicidad de tareas, incrementar la productividad, también tanto en cuanto a la utilización de los recursos como al desempeño, mejora la calidad de los servicios, las estructuras, las funciones. Indudablemente trabaja con tiempos y movimientos, ¿no? Antes, como dicen, en la antigüedad se llamaba, por ahí de los años 40, 50, se hablaba de tiempos y movimientos. Ahorita, bueno, estamos hablando de procesos y los procesos mejorarlos desde precisamente ese input o ese output y de toda esa transformación que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, esta materia indudablemente requiere de 4 habilidades fundamentales, que es el tener una capacidad de análisis de la situación, de las circunstancias que tenemos dentro de la empresa, poder abstraer, o sea, hacer procesos de abstracción, de ir comprendiendo ya voy entendiendo por qué se está doblando el proceso, qué es lo que está sucediendo, por qué pasa, de qué manera el mismo personal puede llegar a obstaculizar o al mismo tiempo de qué manera está ayudando a facilitar. Indudablemente una habilidad que se necesita es estar teniendo iniciativa y creatividad, ¿no? Para poder rediseñar los procesos después de haberlos diagnosticado, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, la materia, pues, en cuanto directa o concretamente a su función de análisis, conformada por un conjunto de técnicas que pretenden aumentar la eficiencia de la organización. A nivel estructural, este análisis tendrá que hacerse en relación a la filosofía de la empresa, a la vigencia que tiene en cuanto a su estructura. O sea, podemos tener una estructura, por ejemplo, no sé, burocrática. Tenemos que aprender a reconocerla y a saber si esa estructura puede permanecer o debemos quitarla. Si nosotros pretendemos quitar, por ejemplo, una infraestructura que es netamente gubernamental, bueno, típica gubernamental en México, que es burocrática, pues no va a ser tan sencillo querer quitar de un área pequeña la burocracia. ¿Por qué? Porque esa área pequeña pues va a depender de otro conjunto de áreas y va a ser sumamente difícil conseguir que cambie toda la estructura, a menos que estemos a nivel de directivos y a nivel de directivos empezar a hacer los cambios, pero tendrán que ser de manera escalonada y de manera escalonada viniendo de arriba hacia abajo. Cualquier cambio que se quiera hacer a partir de un análisis de la organización y de un método de trabajo es sumamente complicado empezar o querer trabajarlo de abajo hacia arriba. O sea, es terrible. Es muy difícil poder llegar a hacer un cambio así. Cuando se intenta hacer un cambio de este tipo, empezando de abajo hacia arriba, se genera un caos en el ambiente laboral impresionantemente feo o grave. Inclusive puedes llegar, no sé, hasta huelgas o de plano, no sé, a sabotear a la misma empresa. Puede haber cualquier cantidad de consecuencias que suelen ser muy, muy graves. Es por eso que los cambios, cuando se quieren hacer, sobre todo si son cambios muy sistemáticos, tienen que venir, evidentemente, desde la parte directiva, desde la cúpula, digamos, de la organización, hacia abajo. El último que tiene que hacer cambios, pues es el que en la estructura organizacional esté más abajo, literal. Cuando se empieza de manera distinta, las cosas no funcionan tan bien, o habrá que trabajarlas de manera muy distinta, ¿no? Entonces, esta función de análisis también
La anterior, por error igual se me adelantó una y aquí no sé cómo hacer para regresarme. ¿Me puedes ayudar, Rafael, a regresarme? Porque la anterior me falta un elemento. Eso, ahí todavía. Gracias. También en esta función de análisis se tiene que trabajar la normatividad y el reordenamiento, poderlo diseñar como tal. Es decir, en la normatividad es saber, por ejemplo, no sé, el nivel de relación que puede llegar a tener un sindicato, por poner un ejemplo. El sindicato tiene una serie de reglas, una serie de estatutos que se tienen que cumplir. Igual las diferentes organizaciones también los tienen y se supone que debería de ser empate, ¿no? Si la empresa o la organización quiere trabajar, por ejemplo, sin considerar la normatividad del sindicato, pues se va a meter en un problema, ¿no? Eso es más que conocido. Y al mismo tiempo, si el sindicato quiere hacer algún movimiento sin respetar la normatividad que también tiene la empresa, pues entonces va a haber conflictos importantes y no se va a poder avanzar. En consecuencia, no se podrá trabajar de manera eficiente o eficaz. Entonces, la normatividad también se tiene que analizar para saber qué es lo que está ocurriendo y poder verdaderamente crear o hacer un reordenamiento precisamente de todo este nivel estructural. A nivel estructural estamos hablando del escalafón que tiene la empresa y el tipo de escalafón que se tiene, que también se tienen o tendrían ustedes que conocer, que hay escalafones tipo piramidales, en círculo, lineales o horizontales, y bueno, una cantidad impresionante que nos hemos puesto muy creativos luego en recursos humanos para poder desarrollar las diferentes formas estructurales que puede llegar a tener una empresa. En México suelen ser estructurales a nivel piramidal, o sea, es muy difícil tener, por ejemplo, a nivel, ¿cómo podríamos decir? Horizontal o lineal o circular no suelen darse en organizaciones en México. ¿Por qué? Pues porque no tenemos de pronto muchas habilidades o el conocimiento necesario y sobre todo la cultura. La cultura latina es más bien piramidal. Entonces, todo este tipo de estudio o de análisis lo tiene que hacer alguien que va a dominar elementos o todo el método de trabajo de este tipo de materias. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Con toda confianza, no veo el chat, entonces por favor abran su micrófono y cualquier cosa los escucho. ¿De acuerdo? No, no, ninguna duda. Vamos bien, maestra, gracias. ¿Va bien? Ok. Entonces, creo que ya me volví a... Bueno, creo que va bien. Nomás estaba medio lento. Bueno, dentro de esta misma función de análisis hay una segunda parte que se tiene que estudiar. Esta parte que se tiene que estudiar o analizar son los procedimientos administrativos. Así como se estudió la estructura de la organización, también se tiene que analizar los procesos administrativos y los operativos. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde la eficiencia que tiene, ¿no? Y ¿qué se estudia o qué se analiza? Concretamente, 4 grandes cosas, aunque hay un mundo de cosas por analizar. Pero concretamente podríamos reducirlas a 4 cosas, ¿no? La asignación de funciones necesarias, la descripción de puestos, la manera en la que se está delegando y los perfiles de puesto que los están cubriendo, ¿no? ¿Qué estamos hablando con esto? Por ejemplo, les puedo poner el caso en su momento, cuando hubo un cambio de administración, a mí me tocó precisamente desde el área de calidad y como líder de procesos de mejora continua y calidad, optimizar el proceso para poder expedir las licencias en Secretaría de Tránsito y Vialidad y Tránsito, no me acuerdo cómo se llamaban antes, y los que son viejitos, así como yo, que no sé si alguien sea tan viejito como yo, igual son puros jóvenes, pero en su tiempo, hace más de, yo creo que serán, hace unos 30 años más o menos, había muchos coyotes, los famosos coyotes para tramitar las licencias, ¿no?
Y la licencia de conducir, pues era un proceso impresionantemente largo, ¿no? Pedían, inclusive hacíamos broma, ¿no? Que pedían hasta la cartilla de vacunación del perro para fin de poder dar las famosas licencias, ¿no? Entonces era toda una burocracia, precisamente. Todavía, ¿no? ¿Cómo? Ya menos. Bueno, en su momento era un proceso como de 20 pasos para fin, o más de 20 pasos, para fin de poder ir. Y era ir de un lugar al otro para poder, o sea, de una oficina a otra, de una a la otra, de una a la otra, a fin de poder tramitar la licencia de conducir. Entonces, se tuvo que sacar un proceso de reingeniería y para poder analizar precisamente todos los procedimientos administrativos y operativos. Y entonces se analiza, se trabaja, se rediseña y se propone. ¿Quién tuvo que hacer los cambios? Pues indudablemente el secretario de Tránsito y Vialidad, ¿verdad? Y bueno, en ese momento lo hicieron. Sinceramente, yo ya nada más renuevo y renuevo acá en una, ¿cómo se dice? Unidad administrativa que está acá por su casa y ya no he ido a tránsito. La última vez que fui a tránsito sí fue todo un, como dicen como decimos las abuelitas, un calvario, ¿no? De ir de una oficina a la otra porque mi camioneta se la llevó una grúa del estado. Y entonces, pues bueno, para sacarla sí fue todo un lío. El proceso como tal de emisión de licencias, pues se supone que está funcionando medianamente como tal vez lo dejamos, ¿no? Funcionando, que era mucho más ágil. Creo que para poder dar en ese tiempo la licencia duraban casi el mes. Ahorita, bueno, como se supone que nosotros lo dejamos, dura menos de una semana el proceso, o sea, y se quitaron montones de oficinas o de ventanillas, montones de papeles se pidieron en una sola y bueno, X. Entonces, ese análisis precisamente para poder hacerse, pues tiene un conjunto de herramientas para poderse trabajar y ver. Igual, de pronto hay muchas discusiones, por ejemplo, en empresa que les gusta, desde los mandos más bajos, por ejemplo, intendencia de repente pelea mucho y a ella no le toca, por ejemplo, a los intendentes, no les toca lavar la taza del jefe o las tazas de café de todos los del departamento, ¿no? Que porque eso le toca a la secretaria. Y la secretaria a su vez pelea porque no, eso le toca a la intendente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son, pues, un elemento para analizar, ver cómo están puestos o hechos la descripción de los puestos, ver si la asignación de las funciones son las adecuadas, inclusive saber, por ejemplo, si de pronto en una empresa, vamos a suponer, encargado, no sé, de mantenimiento general, ¿no? Y tienen ahí alguien que tiene la licenciatura en comunicaciones, ¿no? Y dices así como que pues el perfil ya no me cuadró, ¿verdad? Ah, pero es que es pariente del dueño de no sé por qué y pues le está dando chamba, ¿no? Y pues el cuate no es muy manitas, pero pues la libra en lo que puede, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que no están permitiendo que los procesos operativos estén trabajando como debe de ser, pues entonces ese tipo de análisis se hace a partir de las herramientas que precisamente y métodos de trabajo que tiene este nivel de especialidad. ¿Preguntas en general? Maestra, buenas tardes. Ajá. Hola, buenas tardes. Bueno, Es nos tocó un proyecto parecido a eso en la Dirección de Desarrollo Económico, en Arandas, qué bien. Uh-huh. Con la unidad de mejora regulatoria, en la cual se creó el sistema de apertura rápida de empresas, y en la cual cualquier persona que quisiera abrir un negocio de tipo A, como una tienda de abarrotes, celulares, etcétera, se les simplificaban los trámites para que en un solo formato, el FUA, el formato único de apertura, se le hiciera más fácil y no estar echando tantas vueltas a padrón y licencia, a protección civil, a desarrollo urbano, a las factibilidades y todo. Todo se integraba en un solo formato y se intentaba que en 2 visitas se les diera la licencia a ese tipo de negocios. Excelente. Sí, sí, sí. De eso se trata. Y se supone que para eso debiste haber hecho un análisis
de cómo era el proceso, el flujo, las entradas, las salidas, cómo se trabajaba la información, quién la trabajaba y demás. Ajá. Así es, un programa en la cual todas las personas que participaban, y de veras, para abrir a veces un negocio, una tiendita de abarrotes, tenías que tratar a veces hasta 20 personas. Entonces se empezaron a reducir, porque a lo mejor un departamento llevaba a cabo 3 procesos, entonces ya nomás eran una persona, ¿sí? Y era, pues era eso, simplificar trámites y que el ciudadano se animara pues a sacar su licencia municipal, porque ya muchos, no, como decían los compañeros, que muchos ya no quieren sacar trámites o por la flojera, por la burocracia, vaya. Pero sí se puede simplificar, nomás se tiene que hacer el análisis y ver como usted dice, los tiempos y movimientos, cuánto lleva en hacer un trámite, vaya. Y así pues se puede hacer en todas las áreas. Sí. Y de hecho, bueno, a la dependencia le convendría, porque muchísimos de los pequeños empresarios, digamos, dueños de tienditas y demás, pues prefieren mejor abrir y exponerse a la multa antes que ir y tramitar todo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cuando ya tienen la multa, pues ya les dicen y ya los obligan qué tienen que hacer, cómo lo deben hacer, etcétera, ¿no? Y ya las cosas, pues bueno, se hacen mal, que luego es como regularmente se hace en México, ¿no? Después de, ¿cómo? Después de el niño ahogado tapa en el pozo, ¿no? Entonces, generalmente así se trabaja. Si de pronto en la función pública hubiera como que un proceso muy sistematizado de análisis, conociendo cuáles son ahora sí que los métodos de trabajo, los procedimientos, las estructuras, y se optimizaran, entonces tendríamos evidentemente un mejor desempeño. Tú lo sabes, o sea, trabajando desde un nivel gubernamental, pues es muy difícil, ¿no? Se tiene que trabajar otra vez desde arriba hacia abajo, porque cuando uno quiere impulsar desde abajo, pues se genera muchos conflictos, ¿no? Tenía que salir de parte del presidente municipal o casi de cabildo para que los compañeros quisieran cooperar. Porque si un departamento lineal quería proponer esas mejoras, como usted dice, los demás departamentos o directores, pues tú, ¿por qué me das órdenes? ¿O por qué me dices cómo trabajar? Pero cuando ya viene de arriba, pues ya, todos nos alineamos. Exactamente, sí. E inclusive en dependencias así, de repente, si uno quiere meter la iniciativa, pues hasta corre o pone en riesgo su propio puesto, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué trae, no? O sea, ¿qué quiere? Entonces va para afuera, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado para poder hacer un buen análisis, ¿no? De todo esto. Entonces, en ese contexto, no sé si alguien más tenga otra aportación. Para mí es importante marcarles el concepto de esta materia, porque de aquí en adelante, todo lo que vamos a ver, e inclusive lo que vieron con el maestro Campo, y es Campos, perdón, no Campo, ¿verdad? Campos. Y evidentemente abona precisamente a ser una herramienta. El hecho de que ustedes sepan si la organización fue una necesidad o si se creó para esto, para lo otro, o sea, y qué entendemos por organización y demás, es una herramienta para poder hacer un análisis. Porque aunque usted no lo crea, nos vamos a encontrar muchas sobre todo pequeñas empresas que tienen un desorden en su organización espantoso, ¿no? Que conforme se manejan a nivel burocrático, se manejan a nivel, ahora sí que muy freelance, o manejan a sus directivos como si, no sé, por ejemplo, de repente a mí me ha tocado, no sé si a todos, tener un dispositivo como el celular y tener un WhatsApp y estar en un grupo de trabajo, de repente para algunos directivos se convierte pues en un trabajo de 24 horas, ¿no? Porque si manda información o manda alguna pregunta a las, no sé, bueno, me ha tocado tener directivos que a las 4 de la mañana están mandando preguntas y están asignando tareas, ¿no? Y yo así, bueno, mientras las asignen, ¿no? Pero no, o sea, exigen respuestas, ¿no? Y entonces, si alguien les contesta hasta la hora de entrada, que son, no sé, 9, 8 de la mañana, ya está regañando que por qué contesta hasta ahorita, ¿no? Entonces, estamos viendo un tipo precisamente de estructura o una estructura que aunque sea una pequeña empresa, pero tiene
se salta de un tipo de estructura a la otra. Entonces, visto esto en contexto, necesitamos conocer precisamente o tener un desarrollo histórico, como ahorita se pone en la presentación, para poder entender precisamente el desarrollo de todo este tipo de situaciones, en dónde empezó todo este lío y demás. Es decir, ¿cuándo empezamos? ¿Toda la vida hemos hablado de empresas? No, claro que no. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar o qué pasaba, digámoslo así, antes o en la antigüedad? Bueno, invariablemente era la producción independiente, ¿no? Es decir, la gente, cada quien, si ustedes se acuerdan, tenía a lo mejor su parcela, sus animales, los trabajaba, comían y medianamente trabajaban. Claro, estaban las monarquías y entonces, no sé, los reyes tenían toda una serie de terrenos o feudos, ¿verdad? Y pues bueno, se trabajaba y bueno, viendo todo esto. ¿Cuándo empezamos a ver realmente que empezamos a tener empresas? Pues empezamos realmente a tener empresas al término más o menos de la Edad Media. Cuando se viene la separación de alguna manera de Inglaterra y de Alemania y empezamos a trabajar por ahí de 1400 después de Cristo, ¿qué era lo que empezaba a suceder? Bueno, había talleres precisamente que eran los famosos talleres artesanales, es decir, diferentes personas se unían y para poder trabajar, por ejemplo, hacer vajilla, no sé. Entonces, todos los que sabían trabajar vajillas se unían, digamos, bajo un mismo techo. Pero bueno, quiero presentarles la imagen general. Esto es como una línea del tiempo de las diferentes empresas y cómo se organizaban. Y esta línea del tiempo la vamos a ver aquí a detalle, ¿no? Entonces, en este desarrollo histórico, los talleres artesanales, que más o menos nos encontramos con ellos entre 1400 y 1500 después de Cristo, eran productores con un oficio en común reunidos. Por eso les decía, los que saben hacer, por ejemplo, porcelana en China, por ejemplo, o la madera, que se sabía trabajar la madera, etcétera, ¿no? No había división del trabajo, es decir, una sola persona llevaba a cabo todos los procesos. Por eso todavía ahorita, cuando decimos, por ejemplo, no sé, una abuelita que teje un vestido, le decimos, es 100% artesanal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde un principio y hasta el final, la persona lleva como la secuencia o todo el proceso, digamos, pues sí, todo el proceso desde de principio a fin, ¿no? Ella lo empieza, ella lo termina. No le hereda a nadie en la chamba, ¿no? Entonces, un trabajo artesanal, evidentemente, actualmente es muy, muy caro. ¿Por qué? Pues porque tenemos procesos sistematizados. Eso fue en primera instancia. Después, ya cuando son fechas aproximadas, evidentemente no hay así como algo muy exacto, muy concreto, pero son fechas aproximadas de lo que va representándose en la sociedad y cómo fueron evolucionando las diferentes empresas. A continuación, ya por 1500, tenemos lo que se les llegó a llamar o a denominar las compañías de Indias. Recuerden que cuando se descubre América, todo el mundo creía, o bueno, Europa pensaba que habían llegado a las Indias, no a América, ¿verdad? Entonces, al creer que habían llegado a las Indias, entonces se les denomina la famosa Compañía de las Indias. Concretamente, los británicos y los holandeses empiezan el comercio externo con Oriente, con lo que sí fueron las Indias, la seda, la famosa ruta de la seda y demás, empieza a trabajarse. Y aquí es donde podemos empezar a ver como los inicios de un capitalismo comercial incipiente. Ahora sí que en el siglo XVII, ¿no? Es cuando empezamos a ver que se genera esto. Es decir, ese comercio, no únicamente los británicos y los holandeses lo empezaron a trabajar, aunque ellos iniciaron en todo lo que era el Oriente, pero entre América y Europa, este comercio, aunque originalmente no fue comercio, sino nada más un enviar y mandar,
pues fue con España, ¿no? Y España empezó a comerciar con todo, desde, digámoslo así, lo que era el territorio de México hasta la Patagonia. O sea, todo América, excepto Norteamérica. Norteamérica era todavía inhóspito, desconocido, hasta que lo colonizó o llegó a colonizar Inglaterra, ¿no? Cuando Inglaterra colonizó el área o la zona de Estados Unidos, el inicio, pues fueron si ustedes recuerdan un poquito de historia, fueron los piratas los que llegaron a colonizar técnicamente. No fue el Imperio Británico el que llegó, fueron los piratas perseguidos por haberle quedado mal a la reina y demás, llegaron y fundaron las famosas 13 colonias. Para poder fundar las 13 colonias, asesinaron a todos los indígenas que la habitaban. Una vez que los asesinaron, plantaron, evidentemente era gente que no sabía mucho de ser campesinos o de ser ganaderos, pero sí veían que había pues toda una serie de riqueza en la tierra que podían hacer. La manera en la que entran otra vez en convenio o en tratos con Inglaterra fue cuando se deciden ir a Inglaterra en un barco en son de paz, y la reina no los quería recibir, pero después los recibe. Al recibirlos, pasa algo muy interesante. Le dice, digamos, los que antes eran piratas y ahora eran dueños de la Nueva Inglaterra, le dicen, venimos a ofrecerte el territorio que tanto quieres, ¿no? Inglaterra había peleado mucho con España para poder tener posesiones en América, y España nunca se los otorgó a Portugal, a Italia y a Francia inclusive, pero no le quiso dar porque había, bueno, muchos intereses económicos y políticos de por medio contra Inglaterra. Entonces, cuando llegan los que colonizan en Estados Unidos, bueno, la Nueva Inglaterra, le dicen, a cambio de que tú armes una ruta comercial de tés, precisamente porque nos encontramos muchísimos tés. Entonces, a cambio de que tú nos permitas abrir una ruta comercial, y te ofrecemos el territorio, y que se llame Nueva Inglaterra, digamos así, o sea, forma parte del Imperio Británico, ¿no? Evidentemente este trato, pues sí le gustó a la reina, entonces se arma esa ruta de comercio entre América e Inglaterra. Y bueno, es todo un lío de historia por ahí, pero bueno, espero ser un poquito más clara, ¿no? Ahora bien, la Compañía de Indias, pues, la empieza en cuanto al comercio con las Indias, ya no América, sino ya realmente las Indias, lo empiezan los británicos y los holandeses, más sin embargo, ahí me faltó poner también que España empieza precisamente esas rutas comerciales entre Europa y América. E indudablemente ya había rutas también que nos encontramos en China, con la famosa ruta de la seda, y ya también nos las encontramos ahí, pero bueno, era como la siguiente forma de tener como una empresa, o eran los dueños, que no se llamaban dueños de una empresa, eran los dueños de las rutas, no sé si ubican. Actualmente nosotros podemos ver que hay dueños de rutas. ¿Con quién? Pues por ejemplo, Bimbo tiene una ruta, ¿no? El repartidor fulano tal tiene una ruta, o los de la cremería perengano de tal tienen una ruta. Entonces, antes no era como el nombre de una empresa, sino era como, soy el dueño de la ruta, ¿no? Y pobre de aquel el que se meta con mi ruta, ¿no? Bueno, por ahí se iba, ¿no? Eso era como la Compañía de las Indias. Y como les digo, y lo pueden ver, ese es como el capitalismo comercial que estaba empezando ahora sí que en el mundo, ¿no? De alguna manera. En una tercera parte nos vamos a encontrar cuando ya empieza como tal, también alrededor del 1500, la manufactura. Es decir, la manufactura se va a entender como la combinación de los oficios artesanales independientes. Es decir, juntarnos, todos los que somos artesanos, digamos, de manera independiente, nos juntamos, dejamos esa autonomía de lado, y entonces empezamos un proceso productivo de un tipo de mercancía, como serían, por ejemplo, todas las vajillas o todo lo necesario para, por ejemplo, los blancos, ¿no? La parte textil, la ropa, empezar a manejar
de alguna forma entre todos, ya no únicamente uno o dos, sino ahora ya entre todos. Esto se va también de la mano, como en una, evidentemente con la revolución industrial que ahorita vamos a ver. En el 1600 aproximadamente empieza lo que es el mercantilismo, es decir, un capitalismo mercantil, es decir, el comercio como una actividad económica básica. No existía el comercio como una actividad económica básica, o sea, no era vital que alguien trasladara la seda desde China hasta no sé dónde, ¿no? O sea, era un lujo, era así, solamente algunas personas tenían eso, pero no era una actividad económica como tal. Pero por ahí del 1600 empezó a hacerse. Y por ejemplo, eso lo podemos ver aquí en Guadalajara. Guadalajara como tal es puente entre las minas y todos los materiales que se sacaban de Zacatecas, por ejemplo, y Ciudad de México. O sea, pasaban por aquí. Es más fácil la ruta por Guadalajara que por San Luis Potosí, atravesar todo eso. ¿Por qué? Pues por los montes, las montañas, el terreno era más sencillo. Aquí había gente. Entonces, Guadalajara en sí misma era un caserío nada más, ¿no? Pero cuando empieza la ruta de la mina, y que aparte de ahí se iban, también venían de Guanajuato, de todo lo que era el Bajío, sobre todo minas, y evidentemente Guadalajara empezó a ser como una ciudad importante porque era una ciudad de paso, y ser una ciudad de paso le implicaba, por ejemplo, empezar a poner hoteles, restaurantes, ya dichos con estos términos ahorita, ¿no? Y demás. Entonces, evidentemente, Guadalajara como tal, una actividad económica fuerte, pues sí, igual y pudiera ser los campesinos, todo lo que era el maíz y demás, pero lo más fuerte empieza a ser precisamente el ser una ruta de actividad económica a nivel comercial, o sea, todos los comerciantes que pasaban por aquí, pues empieza a ser algo muy fuerte, ¿no? Bueno, surgen entonces empresas meramente comerciales. O sea, yo transporto tu mercancía, es decir, antes, digámoslo así, el minero, por decirlo, tenía que llevar o transportar, por ejemplo, todos los materiales o el carbón o el oro o lo que sacara, lo tenía que transportar directamente. O sea, él lo producía, él lo transportaba. Cuando empieza el mercantilismo, es cuando entonces alguien se acerca y le dice, vamos haciendo un trato, tú dedícate a sacar el oro, a sacar el carbón, y yo me encargo de transportar. No sé si lo ven. Y entonces empieza esta siguiente etapa, ¿no? Después de eso, vamos a tener algo muy interesante, que ya es directamente la influencia o el impacto tan impresionante que tuvo la revolución industrial en el mundo. Empiezo un poquito al revés, aunque, bueno, no es cierto. Allí por 1700 se empiezan a reunir de alguna manera diferentes productores para empezar a transformar toda la materia prima, pero de una manera sistematizada. Sin embargo, no se logra como tal, como una fábrica como tal. Ya tenemos historia por ahí de quién se dedicaba, por ejemplo, a sistemáticamente producir, por ejemplo, vestidos, ¿no? Es una de las primeras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Quitarle la lana, de trasquilar a ovejas de manera sistemática y luego ya se iba y se entregaba. Evidentemente todo esto lo empezamos a ver mucho en Estados Unidos. Alguien que cortaba la madera, luego alguien que la procesaba. Ya empezábamos a ver como los primeros indicios de una fábrica, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania. Y después de eso empezaba a extenderse, pero no lo hacía de una manera como importante, no era importante todavía. Sin embargo, cuando entra la revolución industrial, entonces sí, toda la configuración de cómo producir, de qué manera comercializar, de qué manera, ahora sí que fabricar, etcétera, cambia de una manera muy, muy radical. Es decir, la revolución industrial desarrolló indudablemente la industria y la minería,
aumentó la productividad de una manera impresionante, como lo sigue haciendo todavía. Hay un crecimiento de ciudades impresionante, o sea, antes eran caseríos, pueblitos, ranchitos. De pronto, de todos esos caseríos empieza la migración a las ciudades, como todavía lo estamos viendo. O sea, pueblos de pronto que ahora les llamamos pueblos fantasmas, ¿no? Y esos pueblos fantasmas que de repente originalmente no podían, ya no pueden sobrevivir, o sea, vivían a lo mejor pues del cultivo, de 2, 3 cosas que ellos mismos procesaban, etcétera, pero el crecimiento de las ciudades empieza a jalar a los jóvenes con aspiraciones de entrar a una fábrica, lo que sea, y entonces empieza la migración de los pequeños caseríos, de los pueblos, a las ciudades, y entonces en consecuencia, pues las ciudades de pronto, así, de una manera que no había sucedido en 1700 años, pues empieza a crecer, ¿no? De una manera impresionante. Y lo seguimos viendo, ¿no? Guadalajara hizo una conurbada de un tamaño bárbaro, con casi 8 millones de habitantes, y pueblitos que hemos ido, ahora sí que absorbiendo como imán, ¿no? Pegándose como imán, como lo va a hacer Zapopan, Tonalá, Tezistán, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso porque están cerca, ¿no? Pero los pueblos más lejanos, como, no sé, Real de 14, que está muy lejos de San Luis Potosí, pues se convierte en un pueblo fantasma, ¿no? Porque toda la gente migra y los más viejos se van quedando hasta que terminan por morirse o terminan también por migrar, ¿no? Y bueno, entonces ese es un efecto de la revolución industrial y evidentemente empieza ya formalmente un comercio nacional y un comercio internacional. Empezamos a conocer pues que aquí resulta que se fabrica, no sé, los rebozos y allá se fabrican las botas y pues igual íbamos importando, vamos exportando al mismo tiempo y demás. Entonces, la revolución industrial también genera la acumulación de capital entre unos cuantos. Indudablemente, pues quien tiene dinero para trasladar toda esa mercancía, para pagar los riesgos inclusive del viaje, que antes se corrían muchos más riesgos de los que inclusive hay ahorita, no había seguros por si te roban el tráiler y cosas parecidas, pues bueno, eran los que se aventaban, ¿no? Inclusive con barcos, o sea, podían perderlo todo en un barco que iba, ¿no? De América a Europa, le caía una tormenta y se perdía todo. Entonces, pues evidentemente no cualquier persona tenía la capacidad económica como para poder mandar un barco de América a España, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, pues se empieza a acumular el capital en algunos e indudablemente también empieza el desarrollo de la tecnología y claro que empieza la mentalidad empresarial. Hasta entonces vamos a entender ya o vamos a empezar a entender todo esto no solamente como mi sistema de producción casero, mi huerto casero, sino ya ahora vamos pensando de manera distinta, ¿no? A nivel empresarial. Dentro de esto mismo, nos encontramos ya a principio de 1800 el capitalismo industrial, que es la revolución industrial, va a impactar ya ahora sí directamente al sistema económico. Y esta actividad económica se empieza a hacer sumamente compleja, o empezamos a crear toda una serie ya de fábricas como tal, o sea, a naves industriales como tales, en los que, pues bueno, aquí empieza a dividirse el trabajo, uno va a hacer esto, otro va a hacer lo otro aquello, etcétera. Las escuelas de dirección y organización también se empiezan a desarrollar. Es un crecimiento empresarial ya consolidado. Se desarrollan técnicas de dirección y organización empresarial, aunque eran aquellas viejitas casi de el capataz subido a gerente, ¿no? Y entonces, pues ya no, bueno, empiezan los líos de los sindicatos, ya formalmente en esta época. Vienen también, toda esta época es el antecedente de los modernos sistemas ya de gestión y de dirección de empresas, que bueno, en algún momento ustedes ya van a ir, ¿no? Estoy hablando mucho, no sé si ya los dormí, ya se murieron de aburrimiento o si
o si sigue siendo interesante esto. Muy interesante, gracias. ¿Sí? Está interesante, maestra. Ok, gracias entonces. Seguimos entonces. Estamos ya en las etapas más cercanas a nuestra época. Llegamos que también por ahí de 1800 y hasta 1900 tenemos avances tecnológicos constantes. Eso lo estamos viendo a partir, por ejemplo, pues del desarrollo de todo, ¿no? Desde vacunas hasta el aparatito, hasta la imprenta, hasta el tren. Bueno, el tren ya es resultado de la revolución, eso fue en 1700, bueno, etcétera. Entonces, constantemente, de pronto, la ciencia se empieza a utilizar con otros fines. Antes, la ciencia estaba como derivada de la filosofía y el interés de la filosofía era el conocimiento de Dios y del hombre. Cuando se empieza a derivar en ciencias, indudablemente se comprende, o al menos todavía hasta 1600, inicios de 1700, la ciencia se comprende entonces desde la filosofía. Pero al entrar ya a la revolución industrial, la ciencia empenga, está hablando Rafael, y bueno, ten cuidado Rafael porque se está escribiendo lo que dices. Sorry. Entonces, cuando me distraje un poquito, perdón. Cuando de repente empezamos a encontrar que se divide la ciencia de la filosofía, es decir, todo el conocimiento hasta 1600, principios de 1700, tenemos un conocimiento, unas ciencias que son teocéntricas. ¿Sí va? Es decir, el conocimiento centrado en función del conocimiento de Dios. ¿Va? Pero a partir de la revolución industrial, la ciencia se divide, se pelea, se divorcia, o como lo quieran decir, de la filosofía, y entonces el fin del conocimiento de la ciencia es el hombre por el hombre. Entonces tenemos un conocimiento a partir de la revolución industrial que se va a llamar antropocéntrico. Antropo por el ser humano, ¿no? Centrado en el hombre. ¿Qué empieza a suceder a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1950, después de la guerra, de las dos guerras mundiales? El conocimiento se hace tecnocéntrico. ¿Qué significa que sea tecnocéntrico y ya no antropocéntrico? Pues que ahora tenemos aparatitos como estos celulares y demás, que a lo mejor por la radiación que tienen hacen mucho daño al hombre, pero a los productores les viene valiendo un queso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el conocimiento ya no será cuidando al ser humano, conociendo al ser humano, tratando de mejorar la calidad de vida del ser humano, sino que ahora es la tecnología por la tecnología. Entonces es tecnocéntrico todavía. Entonces, aquí en esta diapositiva, en 1800, empieza, a finales de 1800 y en 1900, empieza que todo el conocimiento dividido de la filosofía es antropocéntrico. Entonces, la tecnología indudablemente empieza a crecer, aunque todavía no es el centro, pero empieza a crecer. La acumulación del capital es muy importante en esta época. O sea, ahora sí que es cuando empiezan todas aquellas leyendas hasta de acumular, no sé, los cofres de oro y bueno, cosas parecidas. La industria empieza a ser un gran conglomerado. O sea, empezamos a conocer ya en diferentes países que la industria empieza a tomar un lugar muy importante dentro de cada uno de estos países. Se diversifican los ingresos también, o sea, ya no únicamente a lo mejor obtengo ingresos a partir de producir una chambrita, sino que bueno, ahora también de pronto pues ya vendo el estambre, las agujas, o sea, bueno, empieza la diversificación de la misma empresa, ¿no? Y indudablemente empieza la competitividad internacional. Y cuidado porque esto es muy grave. Cuando empieza la competitividad internacional, pero con un antecedente
de acumulación económica y demás. Entonces llegamos al capitalismo financiero que se empieza a dar de manera paralela. En este capitalismo financiero nos vamos a encontrar que los diferentes países en ese nivel de competitividad inclusive son capaces de generar 2 grandes guerras mundiales y muchas otras pequeñitas. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos detrás. Había muchísimos intereses económicos detrás de países como la misma Alemania, Inglaterra, por ejemplo, para acabar con el imperio austrohúngaro. ¿Por qué? Pues economía, bueno, un fundamento, no el único, pero sí un fundamento muy importante, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, pues también los motivos de Hitler también fueron un tanto a partir de una economía, ¿no? De decir, bueno, el judaísmo está controlando de esta manera, yo quiero controlar de otra, no necesitamos ese tipo de sistema económico, quiero otro. Y al empezar a pelear esto, el resto de las naciones le empezaron finalmente a hacer la guerra. Si lo vemos desde un punto de vista económico, no estoy haciendo santo a Hitler, ni mucho menos, pero Hitler quería cambiar el sistema económico, es decir, a partir, otra vez, de que se genera en 1800 todos estos cambios a nivel de industrias y de capitalismo, la base de la economía fue el oro. Cuando entra Hitler, él plantea que la base de la economía sea el trabajo, es decir, regresar a como estábamos en 1200, 1300, ¿verdad? No como quería ya en 1800, cuando se establece el oro como la base de la economía. Y evidentemente, muchos de los países que le hicieron la guerra, pues no querían regresar a ese esquema. Entonces fue un estiro y una afloja hasta que perdió. No sé si voy siendo clara. Entonces, todo este tipo de situaciones genera que, por ejemplo, un Estados Unidos, como es más que sabido, de alguna manera financió la Segunda Guerra Mundial. Muy concretamente, podemos encontrarnos ahí literatura muy interesante que él financia o ellos financian la Segunda Guerra Mundial, pero desde los 2 bandos. Antes de entrar, desde los 2 bandos, ¿no? Es decir, le prestó tanto a Alemania dinero como también le prestó, por ejemplo, a Francia, ¿no? Y entonces, evidentemente uno dice, ¿cómo? O sea, sí, pues es que nada más fue prestamista, ¿no? O sea, los dos necesitaban dinero, Estados Unidos lo tenía, se los presta. A la hora que quiere cobrar, pues Europa le dijo, pues te debo, pero no te puedo pagar, ¿verdad? Y entonces se viene precisamente en ese capitalismo financiero, que es la época que estamos viendo, pues se viene la caída de la bolsa. Uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que provocaron la caída de la bolsa fue, pues que Estados Unidos sabía que le debían dinero, pero Europa no le podía pagar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acaba de salir de la guerra. Y entonces de repente, pues bueno, se viene una caída de la bolsa muy interesante, ¿no? Entonces, invariablemente, esas caídas de la bolsa y estas guerras mundiales fortalecen a nivel occidental el capitalismo financiero. Y viene claro un desmembramiento de la sociedad, porque evidente, del lado occidental vamos a tener un capitalismo, pero desde el lado oriental vamos a tener un socialismo, ¿no? Encabezado por Rusia y continuado por China. Y que ahorita estamos viendo cómo esas potencias han estado cambiando otra vez ahora sí que el panorama económico internacional. Ahorita vamos llegando hasta allá, ¿no? Entonces, en el tiempo del capitalismo, cuando se empieza a generar, pues viene una necesidad de diferenciar entre lo que son los empresarios y los dueños del capital. O sea, antes el empresario era el que tenía el dinero, ¿no? Ahorita de pronto aquí ya se distingue muy bien, aunque eso empezó desde 1776, ya se distinguen claramente los bancos, por ejemplo, o las personas que tienen el capital, ellos no hacen nada más que prestar alguna, es decir, no producen, sino que son, lo que es correcto decir, son agiotistas de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí se distingue ya con mucha claridad, ya podemos llegar a distinguir los
el producto, pues la necesidad de esta diferenciación entre los empresarios y los dueños de capital. Motivos de guerras mundiales. Sigamos entonces. ¿Qué pasa a partir del 2000? Tenemos evidentemente ya un desarrollo de lo que es concretamente la empresa como tal. Del 2000 al 2020 tenemos como no hay un movimiento todavía importante hasta ahorita, quién sabe, de aquí en adelante, ¿no? Pero tenemos que el papel actual de las empresas se ha vuelto cada vez más complejo debido a fenómenos como la globalización. Ustedes saben que la globalización está haciendo precisamente que te puedas comunicar tan fácilmente de aquí a China como de China a Rusia y etcétera. Pero está a su vez trayendo los fenómenos como la pandemia, que lo estamos viviendo, que de hecho nosotros ahorita en esta clase pues somos producto de la pandemia, porque por una pandemia pues estamos teniendo todas las clases en línea. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la globalización en su inicio, la pandemia ahorita, y bueno, todo el avance de tecnologías, de la información y del conocimiento, están transformando el concepto de empresas. Si se fijan, antes los grandes parques industriales, como es la imagen que tienen ahí al lado izquierdo, bueno, pues están funcionando, siguen funcionando en la pandemia. Sin embargo, les puse el complejo de grandes oficinas, como por ejemplo estos rascacielos que tienen en la imagen, y se pueden evidentemente dar cuenta que de repente la idea de oficinas pues empieza a cambiar. Entonces, ¿por qué? Pues porque de pronto todas esas oficinas a raíz de la pandemia pues empiezan a estar vacías, ¿no? Y entonces, ¿qué empezamos a experimentar? Bueno, pues un cambio en la clasificación de empresas. Me voy un poquito más rápido porque creo que nos queda poco tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Con eso termino el desarrollo histórico de las empresas. Es importante conocerlo porque cuando empieza un pequeño negocio, regularmente empiezan, como ustedes lo saben, de manera artesanal. Y curiosamente, todos los equipos de trabajo a nivel empresarial que empiezan así, a nivel empresarial, digo, a nivel artesanal, van evolucionando y en algún momento brincan a cada una de las etapas históricas que les acabo de mencionar. O sea, de pronto luego se tienen que acoplar cuando ya meten maquinaria, ¿no? Cuando de pronto el ama de casa que solamente hacía pasteles y ahora ya empieza a industrializar su proceso, pues tiene que aprender a trabajar, tiene que ajustar la receta, tiene que, no sé cuánto, y ahí en cada una de esas etapas corren el riesgo de perderse. El analista tiene que saber en qué etapa histórica, digamos, está la empresa para poder ayudar. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? No, todo bien. Todo bien. ¿Muy aburridos o les sigo? Bueno, lo poco que nos queda de tiempo. No, adelante. ¿Así? Bueno, entonces, se hacen voz de todos ustedes. Bien. En la clasificación, las empresas, ahora sí, vamos entrando a un tema pues ya más actual. Una vez conociendo la historia, que es importante para poder analizar la empresa que yo tengo, y ahora vamos viendo cómo se clasifican actualmente, ¿no? Las empresas pueden dividirse en diferentes formas según los parámetros que elijan para hacerlo. Dependiendo de la forma jurídica, del tamaño, de dónde provenga el capital aportado, podemos denominar a las empresas de una forma o de otra. Toda esta información la voy a pasar muy rápida, invariable tienen las presentaciones, pero también a nivel, por ejemplo, de la Coparmex y demás, pueden encontrar toda esta clasificación y les puede dar o quedar más claro. Pero, por ejemplo, según su forma jurídica, nos vamos a encontrar diferentes nombres como empresario individual autónomo, emprendedor de responsabilidad limitada, comunidad de bienes, sociedad civil, sociedad colectiva, no sé. Es decir, la forma jurídica que determina el número de socios,
el capital, el tipo de responsabilidad que cada una de las personas dueñas tiene de la empresa. Y aquí se pueden encontrar todas las formas jurídicas que existen para la ley, para los diferentes tipos de empresas y sociedades. Son muchísimas, yo creo que son como, bueno, muchas son como unas 30, yo creo. Otras, según esta forma jurídica, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada de formación, etcétera, sociedad anónima, sociedad civil, asociación civil, por ejemplo, etcétera, sociedad administrativa, dependiente. También, de manera jurídica, nos vamos por ahí a encontrar sociedades cooperativas, seguramente las conocen, las cajas populares, por ejemplo, son cooperativas, sociedades profesionales, por ejemplo, que están guiados, por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de psicólogos, el colegio de notarios, etcétera. Sociedad agraria de transformación, hay muchas sociedades agrarias, de garantía recíproca, entidades de capital de riesgo, agrupación de interés económico en general. De hecho, estas son las que aparecen por ahí en el catálogo de economía e industria. Ahorita me acuerdo el nombre de la página, pero por ahí van. Ahora, también empresas según su tamaño, o sea, eso fue por la forma jurídica que tienen, pero según su tamaño es el número de trabajadores, el tipo de estructura que pueden poseer. Evidentemente también va a distinguir al tipo de empresa. Eso es conocido como las microempresas, las pequeñas empresas, medianas o grandes, o ya los grandes corporativos, que ahí ya no los puse, corporativos internacionales, corporativos nacionales, etcétera, ¿no? Ahora bien, empresas según la actividad. ¿A qué nos estamos refiriendo? El tipo de actividad que realizan, es decir, empresas del sector primario, dice, la actividad empresarial que requiere el uso de materias primas procedente directamente, por ejemplo, de la naturaleza, como la agricultura, la ganadería, la minería, etcétera, o empresas del sector secundario dedicadas ya directamente a la transformación y preparación de estas materias en productos a través de procesos de producción o fabricación, o ya el sector terciario, que es denominado también como el sector servicios, ¿no? Que se basa en aquellas actividades en las que no se producen directamente los bienes materiales. Por ello, puede ser la venta de cualquier producto o servicio. De hecho, no sé si alguien aquí trabaja en la Comisión Federal. La Comisión Federal tiene estos tres sectores, ¿no? Los que la producen, los que la transforman y los que la comercializan. ¿Hay alguien por ahí de Comisión Federal? ¿No? Bueno, la Comisión Federal así trabaja. Luego de repente también, por eso, pues si tienes problemas porque la luz se fue, como ahora en la mañana se fue la luz y yo dije, no, me van a dejar días sin luz. Y no, regresó como a la hora, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, yo tengo que hablar al área de comercialización, ¿no? Que es la que da servicio al cliente. Yo no tengo para qué hablarle, por ejemplo, a, no sé, a quien la produce, que sería, no sé, la transformadora, pues, directamente, sino a quien la comercializa y demás, ¿no? Entonces, también las empresas se van a clasificar según la procedencia de su capital. Dependiendo de qué tipo de capital se utiliza para la gestión de la empresa, podremos entonces considerar diferentes modelos de ella, ¿no? La empresa privada, la empresa pública o empresas mixtas. La privada, bueno, es conocido como el capital y la inversión de un particular, digamos, o de un conjunto de personas sí, un equipo de personas particulares que buscan la rentabilidad y beneficios a través de alguna actividad, ¿no? Empresarial. La pública es bien conocida y que por lo que me comentan, pues por ahí alguien está, o bueno, dos personas están por ahí en empresas públicas y que son capital, bueno, que proviene de las arcas públicas del Estado, ¿no? Gracias al pago de los impuestos y demás, pues se mantienen este tipo de empresas, ¿no? Todo lo que es el sector gubernamental. Se utilizan pues para dar servicios a la población y no tienen por qué dar como tal beneficios. O sea, no podríamos clasificarlas en son rentables o no son rentables, porque se supone que per se deberían de serlo, ¿no? Deberían, pero bueno.
Y las empresas Un mixtas, ejemplo, perdón, ajá, un ejemplo de la tercera, las que de las son, mixtas son las paraestatales. ok. Todas las paraestatales que tienen, por ejemplo, estoy pensando en educación, la UDG tiene el PROLEX, por ejemplo, que si mal no estoy entendiendo la forma en la que se organiza, el PROLEX tiene capital privado y tiene capital público. Entonces, la gobierna, digámoslo así, el sector público, pero le responde y le rinde cuentas a una parte del sector privado. Uh-huh. Como todas las paraestatales, son las mixtas. En México así las vamos a conocer como paraestatales. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, también las empresas, y esta la puse en rojo porque es muy importante, según donde desempeñan su actividad. Y la puse en rojo porque está impactando de manera determinante por la situación de la pandemia. Si se fijan, ya existían antes empresas con trabajo presencial, o sea, uno iba y ahí trabajaba, ¿no? Pero también ya existían empresas con trabajo remoto, muchísima gente, ¿no? Que trabajaba desde su casa o su casa la convertía en una oficina y reportaba. Y también ya existían empresas con trabajo remoto y presencial, o sea, un rato en casa o de manera remota y también de manera presencial. De hecho, por eso se rentan oficinas. Si ustedes recuerdan, se pueden rentar o se han estado rentando oficinas. ¿Por qué? Porque mucha gente pues no tiene, por ejemplo, una atención al público, pero trabaja. Todo esto se ve muchísimo con toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, un sistema organizacional como ahorita, el restaurante de aquí de la esquina que cerró por la pandemia, pues resulta que ahora siempre trabajaban de manera presencial y resulta pues que ahora trabajan de manera remota también, ¿no? Y entonces ahora empiezan a combinar, porque de repente ahora tienen un área para atender todos los pedidos que les llegan por el Uber o por el Didi o el Rappi o qué sé yo, y tienen otra área para atender al público que va de manera presencial, ¿no? Algo así como lo que ya estábamos viendo en McDonald's, por ejemplo, que uno iba en carro, ¿no? Y de manera casi inmediata le daban todos los alimentos que uno pedía. Y de alguna forma, pues estoy trabajando a distancia, o puede ser, y tengo un área dedicada para trabajar de esa manera, y tengo otra área dedicada para trabajar de manera presencial. Bueno, son ejemplos medio burdos, pero finalmente son así. De hecho, por ejemplo, muchas empresas de mercadotecnia ya tenían trabajo remoto y presencial, ¿no? Es decir, desde casa diseñan, todos los diseñadores les dan todo el tiempo libre, si se quieren ir a la playa que se vayan, allá desarrollan las ideas y nada más se tienen que presentar cuando tienen que presentar proyecto o desarrollar el proyecto, cosas así, ¿no? Hay muchas empresas que tienen esto. Evidentemente, antes de la pandemia, el trabajo remoto y presencial o el remoto era mínimo. Y ahorita muchísimas empresas están reconsiderando dejar a la gente de manera remota. ¿Por qué? Porque resulta que mantener los monumentos de edificios, de oficinas, por ejemplo, a distancia, o mantenerlos sin gente, pues les sale, más bien, a ver, déjenme organizar lo que iba a decir. Mantener un rascacielos de oficinas es muy costoso. Y de repente ahorita que vieron que de manera remota todo el mundo puede trabajar, o bueno, que han funcionado muchas oficinas y han salido adelante, entonces están replanteando dejar el esquema y cerrar. No sé si han visto. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo saben, a nivel internacional, los porcentajes de empresas que han ido cerrando son espantosos, ¿no? Las escuelas, sencillamente, a nivel nacional nada más, se han cancelado más de 20,000 reboes ante Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque cerraban las escuelas. Las universidades más pequeñitas pues han cerrado, ¿no? Entonces, de pronto, ahorita todas las empresas, sobre todo las de servicios, las de comercialización, por ejemplo, se están replanteando si permanecen de manera remota
y reducen sus oficinas para lo mínimo necesario a nivel presencial. Entonces, ahorita, indudablemente, la configuración de las empresas está cambiando de una manera impresionante en cosa de un año. O sea, lo que nos ha llevado durante siglos, digamos, cambiar las estructuras organizacionales, ahorita, a partir de la tecnología y de la pandemia, está cambiando de una manera terrible, o bueno, muy, muy rápida, ¿no? Entonces, resumiendo, una empresa, no le di clic bien. Uy, está lento. Bueno, la siguiente imagen es nada más resumir. O sea, mi máquina no está respondiendo. ¿Me harías favor, Rafael, de cambiarla? Ándale, muchas gracias. Entonces, resumiendo, tenemos en pequeñas imágenes, bueno, o en pequeños recuadros, las 4 grandes clasificaciones y las 4 grandes clasificaciones de lo que eran, de lo que eran las empresas, ¿no? O son las empresas según su actividad, según la procedencia del capital, según su tamaño, según su forma jurídica. No les comenté, pero va a haber una pequeña evaluación al final. Este tipo de resumen ayuda o abona para que ustedes vayan memorizando ahora sí que las diferentes empresas a partir de qué y por qué, ¿vale? Bien, ahora sí, a ver si responde. La evolución, uy, se No brincó. tengo audio. Ahí, evolución, en ese recuadro, por favor. En ese mero, gracias, Rafael. ¿Alguien me dice que no tiene audio? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Bueno. Bueno, son las 7:30. Hubiera querido avanzar hasta la evolución del empresario, pero ya no nos da tiempo, o a menos que me digan que sí, pero me parece que no. Y si me dicen que sí, pues yo les sigo y terminamos en unos 15 o 20 minutos. Si no, es un tema que posponemos para la siguiente clase. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, algo que quieran opinar, decir? No, todo bien. De mi parte no, maestra. ¿Todo no? Bueno, ¿alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, Luis Magaña, tiene por ahí, me pudiera decir, Luis, un breve resumen de lo que aprendió? ¿Con qué se queda, Luis? Hola, maestra. Pues Hola. en el transcurso de toda la sesión, por mi trabajo, también traía pues a mi mente diferentes ejemplos, ¿no? Desde el tema de todo el cambio, o no sé si llamarlo la evolución a nivel organizacional, cómo empezaban las estructuras, y desde el principio que veíamos, por ejemplo, este slide que nos mostraba de la recapitulación con el maestro anterior, de las jerarquías, me parece, de los sistemas, pues a mí me hacía como mucho clic esa parte, ¿no? Tanto el tema que mencionaban muy relacionado a la reestructuración de procesos, mejora continua, todo eso, pues algo que lo tengo muy presente también por la dinámica de la empresa donde yo trabajo. Y no solamente en lo local, sino también en lo macro, ¿no? De toda la empresa. Eso me llama mucho la atención, cómo el sistema se va consolidando dependiendo del tipo de procesos o magnitud que asimismo va implementando, ¿no? Y yo creo que depende mucho de la necesidad. Entonces, era parte de la reflexión que traíamos en la sesión pasada, ¿no? Y yo creo que ambas respuestas son válidas de hablar de qué es primero, ¿no? Si el proceso o la necesidad. Y yo creo que son ambas porque el negocio puede iniciar de una necesidad o se puede transformar en base a una necesidad también, ¿no? Y por ejemplo, en esta estructura como de mejora o de transformación, acá en la empresa, en las diferentes localidades hay áreas de mejora continua o de transformación, pero también hay una a nivel global o nacional que se llama control interno. Y si esa no homologa el proceso de una manera oficial, pues bueno, no camina, ¿no? Entonces, como bien usted lo comentaba al principio, yo creo que sí tiene mucho que ver con la cultura mexicana,
el tema de que en cascadeo tenga que bajar toda la información, porque cuando hay algún cambio tiene que subirlo el director de la localidad y que lo plantee, ¿no?, en la mesa directiva, por ejemplo. Y una vez que se revisa y que conviene hacer esa transformación, por ejemplo, pues es como ya baja en cascadeo con un aviso organizacional y muy formal para que todo se alineen, ¿eh? Todas las estructuras. Entonces, ahorita ya conforme iba usted mencionando como la transformación y el caminar pues no sé cómo llamarlo, como de la organización a lo mejor, pues le digo que me hacía clic mucho de esta estructura. La verdad es que yo creo que no todos estamos como al 100%, ¿no?, de lo más actual. Yo estoy, por ejemplo, yo en la empresa donde trabajo, pues incluso pero tiene mucho que ver con la gente también, ¿no?, que su nivel de gestión o su nivel de liderazgo incluso, pues está como muy de antaño. Y hay otros que vienen muy revolucionados también, queriendo hacer transformaciones pues muy marcadas también, ¿no? Entonces es poco a poco y como bien lo comentaba, pues los especialistas en esta parte de la organización, de querer cambiar y analizar, pues son los responsables, yo creo que primeramente de sensibilizar, ¿no? Ese es el trabajo que tiene que ser iniciado. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues entonces actualizarse mucho y espero que esto les ayude para empezarse a actualizar, pero sobre todo para poder comprender la empresa y poder analizarla, para generar un buen diagnóstico y poder generar sistemas de cambio, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé, Rocío, Lomelí, por ahí anda, o Fernando, alguien que quiera, alguno de ustedes que diga en 1 minuto o en 30 segundos, ¿con qué se queda del día de hoy? Bueno, maestra, como usted mencionaba, es importante el conocer el cómo ha ido avanzando la organización, el desarrollo histórico que tenemos, desde los talleres artesanales hasta las empresas que son actualmente. Si bien es cierto que tal vez no lo veíamos como usted lo plantea, ¿no? Desde que la importancia que tiene conocerlo, puesto que una empresa o un negocio comienza de manera, de forma pequeña, de manera artesanal, como usted lo mencionó, y va lógicamente creciendo y transformándose por obviedad, ¿no? Entonces, sí, también me quedo con esto porque creo que no lo había percibido, al menos yo, de esta manera, ¿no? De la importancia que tiene, dada la transformación, vuelvo a mencionarlo, de un pequeño negocio. Exacto, que va a evolucionar según otras grandes empresas han ido evolucionando y según la historia. Finalmente evolucionamos de la misma manera, o muy parecido, ¿no? Igual podemos dar saltos, ¿no?, de una época a la otra, pero de todas maneras hay una evolución así. Muchas gracias. Fernando, por último, en un momento buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Va a tomar Pues sí, también muy importante lo que mencionaba, que obviamente todos los cambios pues deben de comenzar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, yo creo que a todos nos ha tocado tener de alguna manera gente que en lugar de apoyar a lo mejor con ideas, se hace un jalar para todos lados y no se avanza, cuando la idea o de la parte de arriba no está muy centrada a lo que quiere, entonces todos comienzan a jalonear y no avanzamos para ningún lado. Fenomenal, con eso que se quede muy importante. Muy bien. Pues entonces, si nadie más tiene algo que comentar o decir, no sé si Luis del instituto, algo que tenga que decir, si no, pues creo que nos estamos viendo y oyendo. Espero que mi tecnología avance para de hoy en 8 y no estar como estuvimos hoy. Espero ya poder presentar yo directamente. Y si no tienen más que agregar, pues me da mucho gusto conocerlos. Tengo por ahí sus correos. A correo, si ustedes están de acuerdo, les voy a mandar la presentación para que la tengan. Y también por ahí les voy a pedir que hagan un pequeño, pues como una evidencia pequeña de la clase para que puedan memorizar un poquito más y aprender un poquito más. No es mucha tarea. Yo entiendo que trabajamos y luego yo también me veo en problemas luego también para revisar, ¿verdad? Entonces, para que no haya ese lío, algo sencillo, pero que pueda aplicarse y que pueda
de alguna manera consolidar el conocimiento, fijar el conocimiento que tuvieron el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, tanto gusto conocerlos. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Gracias. Gracias, maestra. Muchas Gracias gracias, a maestra. ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Estén muy bien. compañeros. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Todo este lío de la presentación. Hay que mandar la información a su correo, ¿verdad, maestra? Yo tengo por ahí un correo, pero si quieren les doy el mío y si tienen alguna duda, con todo gusto yo les Ajá, contesto. yo no tengo contacto. Igual yo creo que sería bueno si nos manda un saludito o sobre donde nos mande la presentación y lo que nos había comentado, pues ahí respondemos. No sé si le parezca Sí, bien. claro. De todas maneras, ahí tienen mi correo. Está medio complicado, está en latín. Y lo puse en mayúsculas, todo en minúsculas, pero ahí tienen mi correo, cualquier asunto. Sí. Con todo gusto ahí yo les doy respuesta. Y desde ese correo van a recibir la presentación, según los correos que me mandó por ahí Luis, para enviárselos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Su nombre completo, maestra? Soy Alejandra Ramírez Ordaz, para servirte. Gracias. Ok, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Rafael. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Marilena, que estés muy bien. Hasta Igualmente. luego. Que estés Hasta muy luego. bien. Oh, Sale, bye. Bueno, Luis, ¿alguna instrucción o algún detalle o algo? Estuve medio complicada aquí con, con la presentación, pero bueno, creo que la libré, pero ¿alguna cosa que me quieras decir, comentar? Bueno, pues entonces me retiro. Muchas gracias. Hasta luego.